Bien, hermanos, hermanas, qué bendición maravillosa el unir nuestras voces en ese maravilloso canto. Gloria en las alturas, en lo alto, solo gloria a Dios. La gloria es solo para Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en los versos 8 al 15. Este pasaje ha sido leído, ha sido cantado, ha sido usado de tantas maneras. Esta mañana va a ser nuestro pasaje bíblico de introducción para el tema del día de hoy. Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amén. Hermanos, hermanas, oremos esta mañana. Padre, te damos gracias por la bendición hermosa de congregarnos y alabar tu nombre y reconocer, Padre, qué dicha tan maravillosa en el momento en que decidiste venir por nosotros en la persona de tu Hijo Jesucristo, encarnarte en Cristo, para que nosotros pudiésemos como única forma, como único medio, alcanzar tu gracia en la salvación eterna. Perdónanos, Señor, las muchas veces que caemos en la mera tradición de una celebración que cada año se repite y a la cual no le damos el sentido verdadero, el sentido eterno y fundamental de tu Escritura, de que es el Salvador del mundo, que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Oh, ayúdanos a proclamar esta verdad día a día, y que en este momento, esta mañana, Padre, tu Espíritu nos permita tener corazón abierto, mente dispuesta para ser adiestrados en esta verdad, y que glorifiquemos tu nombre con todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, en el nombre maravilloso, dulce, santo de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos podido apreciar en esta mañana, el talento, derroche de habilidades en el canto y todo lo que pudimos ver. Yo creo que todo ha sido precioso, pero hemos podido ver a estos pequeñitos, los niños, qué bonito, con cuánta inocencia, con cuánta pureza están aprendiendo a adorar al Señor. Amén, hermanos. Y espero que así nosotros aprendamos a hacerlo de mejor manera, porque es para gloria suya, para gloria del nombre eterno del Señor Jesucristo, único nombre sobre todo nombre. Amén, hermanos. Quiero verles alegres, no solamente por la celebración navideña, sino porque Cristo mora en nosotros. Así que, como hemos dicho otras veces, prohibido estar tristes, porque el Señor solo produce gozo en nosotros. Amén. Bueno, el universo se estremeció en su nacimiento y en su muerte. Cuando celebramos días como esto, el nacimiento del Señor Jesús, bueno,
Pensamos que solamente fue una alegría los pastores que recibieron el anuncio de los ángeles y se movieron muy presurosos para ir a ver al niño que había nacido y que había sido anunciado a ellos. Y después vinieron unos magos del oriente que también le llevaron regalos. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que todo el universo tuvo que ver. Todo el universo se movió. Una estrella guió a estos personajes del oriente. Los ángeles tuvieron mucha participación. Durante toda la vida de Jesús en este mundo, se conmovió el mundo. De eso queremos hablar esta mañana. Los ángeles se alegraron en su nacimiento. Yo creo, hermanos y hermanas, que tenemos que pensar que cuando los ángeles se movieron a dar la noticia a los pastores en su nacimiento, pero antes, cuando un ángel habló a Elizabeth y a Zacarías, que de ellos saldría Juan el Bautista. Por supuesto, Juan el Bautista tuvo mucho que ver con el Señor Jesús porque fue enviado antes para abrir camino y anunciar la llegada del Señor Jesús. Fue un ángel quien lo anunció y después otro ángel quien anunció a María y después otro ángel que habló a José. Los ángeles tuvieron una participación bien activa y no podemos dudar que lo hicieron contentos de dar el gran cumplimiento de Dios para anunciar todas estas cosas que tenían que ver con el Redentor del mundo. La Biblia nos enseña que un ángel dio el mensaje a los pastores aquella noche. El ángel habló a humildes pastores que trabajaban por la noche. El verso 8 nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Hay una historia propia de la tradición judía. No está en la Biblia, pero los judíos tienen una tradición muy fija en su mente de que ¿por qué estos pastores recibieron el mensaje? Había muchos pastores que guardaban su propio rebaño porque era una costumbre muy propia de aquel tiempo y de aquella cultura, de aquella sociedad judía. Era muy común tener ovejas, rebaños, y los pastores cuidaban a sus animalitos. ¿Pero por qué estos? La tradición judía dice que estos pastores eran levitas que estaban encargados de criar a estos animalitos que después eran trasladados con mucho cuidado al templo de Jerusalén, y que estos eran los animalitos que se vendían fuera del templo. Los ciudadanos muy piadosos que cumplían con la ley establecida en los libros de la ley, especialmente el libro de Levítico, Deuteronomio, que tenían que llevar los animalitos al templo como sacrificio en el altar por sus pecados. Se compraban los animalitos allí, fuera del templo. La persona piadosa no podía traer el animalito desde una ciudad muy lejana porque recuerden que la ley establecía que el animalito debía cumplir requisitos muy estrictos. En el libro de Levítico se nos describe con mucho cuidado todo esto. Entonces el pecador no podía traer el animalito para que se deteriorara o se quebrara una patita, etcétera. Entonces compraban el animalito en las afueras del templo. Y entonces, ¿quién se encargaba de criar y llevar hasta allí a estos animalitos? Pues pastores levitas. Y los judíos tienen esta tradición, esta creencia muy importante, que el ángel habló a estos pastores que cuidaban este rebaño de ovejas muy especiales. ¿Por qué muy especiales? Porque eran las que se criaban muy bien para guardar los requisitos de la ley y ser trasladados después al templo para que la gente los ocupase en el sacrificio, en el altar. Así que me parece muy coherente con la historia bíblica, porque estos pastores, cuando el ángel les da el anuncio del nacimiento de Jesús, estaban mentalmente bien conectados en conocimiento. Conocían muy bien la ley,
conocían muy bien la profecía de la llegada de un Mesías, de manera que cuando el ángel va y les anuncia, no es nada extraño para ellos. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. El Salvador que estábamos esperando. Óigame, la mayoría de judíos no había perdido esta información. Recuerden que hemos hablado de esto otras muchas veces. Recuerden que hay 400 años de distancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De manera que la gente, aún los piadosos, ya habían perdido la noción de que, bueno, la Biblia, las Escrituras dicen de un Mesías que pues ya no vino, 400 años, parece que si Dios lo dijo ya se le olvidó. Ahora por esa razón es que Dios envió a Juan el Bautista. El domingo pasado ese fue nuestro tema. Juan el Bautista vino para abrir camino al mensaje del Señor Jesucristo, para reconectar a la gente con el mensaje del Antiguo Testamento. Los pastores, si esta historia se basa en la verdad, digo de nuevo, no está en la Biblia, pero los judíos creen que estos eran levitas a cargo del rebaño que cuidaban las ovejas que después eran trasladadas al templo. Entonces eran pastores bien conocedores de la ley o de la promesa de Dios, de la profecía que decía de la llegada de un Mesías. Y por eso es que reciben el mensaje y se mueven a ver a este niño. La presencia de la llegada de Jesús produjo que los ángeles anunciaran y llenaran de resplandor aquel lugar donde estaban los pastores. Dice el verso 9: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hermanos, hermanas, son los ángeles que vienen a anunciar, aquel ángel que viene a proclamar la verdad de la llegada del Señor, y hay un resplandor enorme, inusual, y los pastores obviamente tienen temor. Yo creo que sería muy natural para todos nosotros, si vemos un espectáculo así, nos llena de temor. Y su anuncio les comprometió personalmente. Dice el versículo 11: el anuncio del ángel es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este anuncio, hermanos y hermanas, les comprometió personalmente, porque dice os ha nacido. No dice el ángel ha nacido por ahí, ha nacido, no, a ustedes les ha nacido. Este nacimiento tiene que ver con ustedes, les compromete a ustedes. Por supuesto, cuando dice os ha nacido, está refiriéndose a la nación, no exclusivamente a los pastores, es a la nación. Dios había prometido a ustedes, el pueblo de Israel, un Salvador. Ha llegado ahora para ustedes. Los ángeles proclamaron también la grandeza del niño. ¿Quién es este niño que ha nacido? Hermanos y hermanas, todos los días en este mundo nacen millones de niños, pero este es un niño muy especial, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que viene como hombre. Es Dios encarnado para ocupar nuestro lugar que todos deberíamos haber ocupado en la cruz. Nadie más tiene esa misión que solo el Señor Jesucristo. Eso lo hace especial, hermanos. No lo hace especial su apellido, no lo hace especial que viene a sentarse en un trono humano. El Señor vendrá a reinar, pero no vino a reinar la primera vez, vino a morir. La gran esperanza que todos nosotros tenemos es que Él volverá a reinar. Y la Biblia nos enseña que la iglesia reinará con Él. Sí, gloria al Señor. Ahora no es el tiempo, no se ha cumplido. La primera vez vino a morir por nosotros. Ese es un niño muy especial. Y los ángeles proclaman esta gran verdad en los versos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios
y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo creo que esta es la expresión más conocida en este momento de Navidad, cada año, ¿no? Gloria a Dios en las alturas, es la proclamación de los ángeles. Recordé hace un instante este pasaje cuando las hermanas de la clase de los pequeñitos entraron con la representación, el nacimiento, los pastorcitos y los magos, y de repente cuando llegaron a la parte de que los ángeles cantaron o proclamaron, el montón de angelitos que entraron, ¿verdad? Los bebecitos y todo eso. Recordé este pasaje. Bueno, qué bueno, hermanos y hermanas, que estas verdades de la Biblia puedan penetrar en el corazón y en la mente de los niños a esta edad. Hermanos, ¿qué sería de nosotros, de la iglesia cristiana en todo el mundo, si no proclamamos el evangelio a los más pequeños? Por supuesto que estamos más afanados en ganar para Cristo a los adultos, a los grandes, pero ya tienen el corazón muy duro, por eso cuesta. A esta edad de los más pequeñitos es cuando tenemos que enseñar esas verdades profundas del evangelio. Cuando los pequeñitos se apropian de esa verdad, yo creo que tenemos seguramente una iglesia en el futuro muy poderosa, porque tendrán esas verdades muy propias, muy profundas en su corazón. Tenemos que insistir, hermanos y hermanas, en transmitir la palabra del Señor, las grandes verdades de la historia bíblica a nuestros niños en el hogar, en la iglesia. Recordaba eso cuando vi a todos los niños pasando por aquí, el canto de los ángeles. Bueno, decimos el canto, la Biblia no dice que cantaron. No es malo que hayan cantado, yo creo que sí cantaron, pero la Biblia dice no que cantaron, sino que decían, vamos a decir, gritaban, proclamaban. ¿Qué es lo que decían? Gloria a Dios en las alturas. El nacimiento del niño, hermanos y hermanas, se produjo para dar gloria a Dios, no gloria a ninguna persona, es gloria a Dios. La razón de su nacimiento es para proclamar la gloria de Dios el Padre. La única razón por la que todo esto ocurre es porque ha sido decisión de Dios. Es la voluntad de Dios. Así ha sido siempre, así es ahora y será siempre la voluntad de Dios realizándose en la vida de su pueblo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ay, hermanos, hermanas, también una gran verdad. Muchas veces cantamos esto. ¿Cuántas veces? ¿Cuánta gente canta, grita este pasaje bíblico, pero no logra entender su contenido, su significado? En la tierra paz, esto es, solo de Dios viene la verdadera paz. No lo dude. Nosotros podemos hacer momentos de tregua si tenemos conflictos. Paz a distancia. Mientras no me moleste, no lo molesto. Y a lo mejor es que esta muestra de paz a lo externo, en el rostro, en el trato de unos con otros, no muestra los sentimientos. Por eso es que estas maneras de paz son maneras negociadas, entre más larguito mejor. Con Dios no, Dios nos da verdadera paz. Si hemos ofendido a Dios de cualquier manera, como en efecto lo hemos ofendido, hemos pecado, y cualquier forma de pecado es una gran ofensa delante de Dios, aunque sea la más pequeña mentirita. Cuando pedimos perdón a Dios, no dude que Dios nos perdona por completo. Lo olvida, porque el pecado confesado ha sido borrado, ha sido limpiado. Debemos gozarnos en esa verdad, hermanos y hermanas, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos delante de Dios, Dios nos los lava de tal manera que ya no recuerda más nuestro pecado. Y esa actitud de Dios, esa decisión de Dios de perdonarnos, es lo que nos trae a su verdadera paz. Paz que solo viene de Dios. En la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres.
Este mensaje de los ángeles, hermanos y hermanas, anuncia la voluntad de Dios para con los hombres. Recuerden que cuando estudiamos, muchas veces estudiamos esto, estamos observando cómo el paganismo, la religiosidad pagana de este mundo ha trastocado este versículo. Yo creo que ya sabemos bien, ¿verdad?, que el paganismo cambió esto. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Óigame, eso no lo tome por inocente. Pues algunas palabritas que se cambiaron. No, detrás de eso está Satanás cambiando la verdad de Dios. A los hombres de buena voluntad. ¿Conoce usted hombres de buena voluntad? Seguramente usted me va a decir, no, yo conozco personas buenas. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos a una se corrompieron, dice la Biblia. Ahora, de repente no quiero que alguien piense, pastor, qué mensaje más fatalista. Yo me siento buena persona. Yo creo que sí, hermanos y hermanas. No estamos diciendo aquí que todos somos criminales, delincuentes. No estoy diciendo eso. Somos personas buenas, seguramente, pero no somos perfectos. ¿Ya? No somos perfectos, hermanos, y cometemos nuestros errores y tenemos nuestras maneras de querer más a este y querer menos al otro, de preferir a este y preferir menos al otro. ¿Comprende? Ese tipo de cosas nos hacen cometer errores, pensar con malicia, hacer truhanerías y cosas de esas. En este mundo es muy común porque no somos perfectos. Entonces, la buena voluntad no puede venir del hombre. Lo que está estableciendo la Escritura es Dios mostrando su buena voluntad para con los hombres. Es la iniciativa de Dios. Se origina en Dios. La fuente de toda bondad solo viene de Dios. La fuente de toda buena voluntad solo es Dios. Nosotros solo la recibimos por gracia. El mensaje de los ángeles demandaba una respuesta y los pastores dieron una respuesta. Dice la Biblia en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Me hace pensar, hermanos y hermanas, cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio. Yo espero que todos los días usted esté pensando hacerlo. Necesitamos llevar el Evangelio todos los días por donde estamos, por donde pasamos, por donde vivimos, allí en nuestro vecindario. Hermanos, hermanas, siempre nos volvemos solo meros consumidores del Evangelio y no transmisores de la palabra. Consumimos el buen pan de la palabra cada vez que estamos aquí. Qué bonito que estuvo, qué bonito los niños, qué bonito los jóvenes, qué bonito el ambiente y el mensaje, qué bueno que estuvo, pero es para comerlo nosotros, nunca para pasarlo a otros. Y cuando nosotros pasamos el Evangelio a otras personas, casi siempre la respuesta de la gente es recibir. Somos meros receptores. Sí, estuvo bonito. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hicieron los pastores cuando recibieron la proclamación, el anuncio de la llegada del niño? Tomaron una actitud que los llevó a tomar una decisión de ir. Dice aquí, se dijeron unos a otros. El decir es compartir. Se compartieron la gran noticia. Bueno, la gran noticia la habían recibido todos juntos en ese mismo momento, pero además de recibirlo juntos, se lo compartieron. Me imagino yo el gozo. ¿Viste qué bonito? El resplandor. Era un ángel. Qué bonito el coro, si es que pensamos que fue un coro. ¿Comprende? Se dijeron unos a otros y al final tomaron una decisión. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Me hace pensar, hermanos y hermanas, cuando nosotros aquí tenemos conferencias de
misiones y predicamos sobre ir a otros barrios, a otros países y a otras regiones, y el trabajo misionero y el evangelismo. Qué bonito que estuvo eso. ¿Cuántos van? Ninguno. Bueno, parece que es como cuando los pastores solamente recibieron el mensaje y no se hubieran movido. Se compartieron el mensaje, se dijeron unos a otros acerca del mensaje, pero el mensaje no los movió a dar un paso al frente, a dar un paso adelante. Qué bonito que estuvo. Ojalá que regresen mañana. Ojalá que vengan por más tiempo, pero nada más. No, estos pastores recibieron el mensaje, entendieron que venía de Dios y se dijeron: pasemos pues, demos un paso adelante. Pasemos pues hasta Belén y veamos, quiere decir, comprobemos la voluntad de Dios. Comprobemos que el mensaje ha sido verdadero. El Señor se ha manifestado a nosotros. Bueno, todos los que hemos leído esta palabra, recuerden una cosa que hemos dicho: la Navidad de la Biblia solo la tenemos en Mateo y en Lucas. No hay más información. Tenemos suficiente información. El mundo, las tradiciones, las religiones se han encargado de poner muchísimo mito sobre la información que tenemos. Repito que tenemos en la Biblia suficiente información. El mundo se ha encargado de poner mucho más, que ya ha degradado el mensaje de la verdad de Dios, que ya ha puesto o ha quitado o ha desviado la atención del niño hacia otras personas y hacia otros personajes. Por eso debemos tener mucho cuidado a quién adoramos verdaderamente en el tiempo de la Navidad. Y que si no estamos cayendo en las tradiciones paganas de desviar nuestra atención del niño a otras personas, que no es la voluntad de Dios. Tomaron una decisión: pasemos pues hasta Belén. Ahora bien, hermanos y hermanas, conocemos los detalles que siguieron. Llegaron a Belén, vieron al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y a su madre María. Llegaron los pastores y le adoraron. Qué bueno, hermanos y hermanas, que nosotros allí nos quedemos con el Señor Jesús para adorarle todo el tiempo. Muchas veces perdemos nuestra relación con el Señor. Bueno, ya soy cristiano, ya recibí a Cristo, soy salvo, qué bueno, soy miembro de la iglesia, tengo cargos, tengo responsabilidades, pero de ahí para allá nada más. ¿Cuántas personas has traído a los pies de Cristo? Bueno, ninguno, porque eso no es mi cargo. Hermanos, esto no tiene que ver con cargos ni con posiciones. Nadie tiene que sentirse llamado a un cargo especial para salir a la calle y divulgar el evangelio. Esa es una responsabilidad de todo creyente. Por eso debemos preocuparnos cuando no siento esa pasión por las almas perdidas. Si no siento esa pasión, si no siento ese compromiso, algo grave está pasando en mi comunión con Dios. Algo grave debe estar pasando en mi modo de orar. Algo grave debe estar pasando en mi relación con los demás, especialmente con los amigos no creyentes. No siento ninguna reacción, no siento ninguna motivación a hablarles del evangelio. Dios movió el universo, Dios movió los ángeles, Dios movió las estrellas. Cuando vemos después lo que ocurrió con los magos que llegaron a ver, los sabios que llegaron a ver al niño, se conmovió el universo cuando el Señor Jesús nació como un niño. Tenemos que pensar, hermanos y hermanas, que la venida del Señor Jesús a este mundo para morir por nosotros, no para darse un tour, no para conocer el planeta, pues Él lo creó y Él lo conoce mejor que nosotros.
no para venir de paseo. Vino para sufrir en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Si nosotros no somos conmovidos por esa verdad, no ha pasado nada en nuestra vida cristiana. Hermanos y hermanas, si Dios hizo que el universo se moviera alrededor de la venida de este niño, nosotros tenemos que mover nuestro corazón en el sentido de su dirección, hacia Él, en su propósito. El hecho más grande de este mundo es que el Señor haya movido a Cristo su Hijo para venir a este mundo por nosotros. El hecho más trascendental no es que nació, sino para qué nació. Hermanos, hermanas, Él nació para venir y morir por nosotros y después resucitar victorioso. En esa victoria sobre la muerte es que nosotros también hemos sido encontrados victoriosos. Somos más que vencedores en Cristo. Y el hecho de ser más que vencedores en Cristo se debió a su venida, se debió a su nacimiento, se debió a su mensaje, pero especialmente a su muerte por nosotros y su gloriosa resurrección. No solamente en el nacimiento del niño se movió el universo, las estrellas, los ángeles, el resplandor, el gran acontecimiento milagroso de haber nacido de una virgen y cómo Dios lo preservó cuando hubo peligro de su muerte. A veces olvidamos esto, hermanos y hermanas, y la Navidad se vuelve solamente la fiesta de colores, de luces, de regalos, de comidas. Qué bonito tiempo la pasamos antes que llegue la rutina de esperar un año nuevo y seguir adelante. Y se vuelve meramente celebración y olvidamos un dato muy importante descrito en el libro de Mateo. El nacimiento, la venida del Señor Jesús como un niño, su nacimiento provocó la muerte de otros muchos niños. Todos recordamos que Mateo nos enseña que cuando los sabios del oriente vinieron a entregar los regalitos, a buscar al niño rey que había nacido, Herodes desató una matanza de niños menores de 2 años pretendiendo matar al niño Jesús. Óigame, el niño Jesús fue perseguido desde su infancia hasta la cruz, todos los días. La confrontación con los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, la confrontación frente a los incrédulos, todos los días. Satanás mismo tentándolo día tras día. Esa fue la vida del Señor Jesús. Pues durante su muerte también se conmovieron los cielos. Durante su muerte también se conmovió el universo. El universo también lloró su muerte. Leemos en el libro de Lucas, capítulo 23, los versos 44 al 48. Dice así la Escritura. Cuando era como la hora sexta, ahora hablamos de la muerte del Señor. Oiga, seguramente alguno estará pensando, ay pastor, mire, ya cambió, tan bonito que estábamos hablando del niño nacido, del coro de los ángeles, gloria a Dios, ¿no? Y todo este bonito ambiente. ¿Por qué tenemos que hablar de la muerte? Hermanos, no tiene sentido hablar del niño que nace sin hablar de su gloriosa muerte. ¿Comprenden qué consiste el Evangelio? Si nosotros no hablamos del Cristo crucificado y resucitado, de nada sirve que celebremos con la más grande alegría su nacimiento. Precisamente eso es lo que tiene que hacer la diferencia entre nosotros, la iglesia que creemos en la Biblia, que creemos en el Cristo de la Biblia, con los que no creen y son meramente religiosos. Celebran al niño, pero lo dejan allí encerradito en el pesebre hasta el próximo año de Navidad. Hasta la próxima Navidad, pero sigue en pesebre, nunca creció, ahí quedó. No, hermanos y hermanas, de nada sirve celebrar al niño que nace si no hablamos de lo más grande que hizo. Lo más grande que hizo no fue haber nacido, sino haber muerto por nosotros y en su resurrección darnos vida eterna.
Y por eso tenemos que hablar de su muerte. El universo lloró su muerte. Entonces decía el pasaje Lucas 23, 44, 48, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Mire bien que no estamos hablando del vecino, de los amigos de Jesús, de los discípulos de María o de María y las otras mujeres. Estamos hablando del universo. Hubo tinieblas, quiere decir se oscureció el sol. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hemos estudiado esto de que se rasgó el velo del lugar santísimo? Estamos hablando del templo de Jerusalén. El único lugar de la tierra donde había un lugar santísimo, porque solo allí moraba Dios. Y nadie más podía entrar a ese lugar santísimo sino solo el sumo sacerdote. Por tanto, el velo no se parecía para nada a una de estas cortinas que podemos tomar cualquier cosa y la rajamos, la rompemos. No, ese velo era difícil romper porque era lo suficientemente grueso como para que nadie pudiera penetrar. De manera que nadie podía con una fuerza normal rasgar ese velo. Ningún ser humano rasgó ese velo. Lo rajó el poder de Dios, lo rasgó, lo abrió el poder de Dios una vez que el Señor Jesucristo expiró, murió. Así que, hermanos y hermanas, ocurrieron cosas extraordinarias desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces Jesús, clamando a gran voz, estamos hablando de Jesús en la cruz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiere decir, murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Ay, qué hora qué lástima que se habían arrepentido de haber hecho lo que hicieron con el Señor ya muy tarde. Hermanos, hasta que ya el Señor había expirado, se dieron cuenta. Mire bien que está hablando el centurión. De verdad este hombre era justo. Parece que nos equivocamos. Ya muy tarde, hermanos. ¿Cuántas veces ocurre en nuestra vida que reconocemos la gloria de Dios, el poder de Dios, ya muy tarde? En la Biblia encontramos muchísimas historias de personajes que se arrepintieron de malas acciones ya muy tarde. Bueno, si recuerdan, entre otras muchas historias, a Acán, aquel judío que cuando entraron a la tierra prometida, Dios les había dicho: no tomen nada del enemigo, y aquel hombre con su familia tomó como botín cosas importantes que Dios había dicho que no tomaran. Y Dios habló a Josué que había problemas de pecado, y Josué descubrió finalmente que Acán había sido, pero ya era tarde el arrepentimiento. Encontramos arrepentimientos muy tardíos. David, el gran rey, había cometido un gran pecado de adulterio, y el hombre de aquella mujer a quien tomó había muerto en una batalla porque David así lo había establecido, lo había planificado. Y cuando Dios le hace saber a través del profeta Natán que había cometido pecado, aquel hombre se arrepiente, pero ya era muy tarde. Dios ya había hecho juicio sobre este pecado de David. Y así podemos encontrar en la historia bíblica una, otra y otra y otra vez, cuántas veces momentos de arrepentimiento, pero ya era muy tarde. Así, hermanos y hermanas, encontramos en la misma muerte de Jesús, en el mismo hecho de la cruz, el Señor expira y ocurren grandes estruendos. Dice la Biblia que hubo terremoto. Entonces, hermanos, se oscureció la tierra. Ah, de verdad, este era el Hijo de Dios. Qué tarde. Que no nos ocurra a nosotros, hermanos. Si nosotros somos el pueblo de Dios, no tardemos en confesar nuestros pecados delante de Dios antes que sea tarde.
Mucha gente juega con la gracia de Dios. No, bueno, si la Biblia dice que yo vengo y le pido perdón y ya me perdona, sí, pero todo pecado trae consecuencias. Nunca olvide esto. Dios perdona a causa del dolor sufrido por Cristo en la cruz, no porque le caemos bien. Hermanos y hermanas, yo quisiera preguntarle si usted conoce a alguna persona que usted sabe que anda hablando mal de usted, que le anda calumniando, le anda levantando falsos, y usted se va a sentir agradecido con esa persona. Yo creo que ninguno, ¿no? La Biblia nos manda a no odiar y a perdonar, pero nos cuesta. ¿Cómo es posible que alguien me anda insultando, anda levantando falso testimonio y que yo me voy a sentir feliz? No, no es normal, no. Tenemos alguna reacción. Y yo creo que es el mismo sentimiento de Dios cuando sabe que le ofendemos, que le insultamos, que somos infieles y que jugamos con su gracia. Bueno, Dios está obligado a perdonarme porque para algo me hizo salvo. No, tiene que haber arrepentimiento, sí. Tiene que haber confesión. Y aun cuando haya confesión, hay consecuencias del pecado. Debemos pensar en todo esto cada vez que nos alejamos de Dios, que no somos fieles a Dios, que no cumplimos la palabra de Dios, que estorbamos la obra de Dios de alguna manera, que estorbamos el crecimiento de otros en la vida cristiana, porque entonces no estamos actuando coherentemente con el llamado que Dios nos ha hecho para ser la iglesia fiel y santa, que Él demanda que seamos. Bien, hubo tinieblas, el sol no dio su luz porque la obra del hombre solo produce tinieblas. El Señor oscureció al sol en ese momento en que estaba en la cruz para dar señal de que quien estaba muriendo no era cualquier persona, era el Hijo de Dios, aquel que había sido anunciado en su nacimiento por los ángeles del cielo. El hecho de que el velo se haya rasgado, hermanos y hermanas, da inicio a un nuevo tiempo en la historia del mundo. Y nosotros como iglesia tenemos que saberlo muy bien. ¿Qué significa que se rasgó el velo del templo? Significa un nuevo tiempo que había comenzado para el mundo. A partir de ese momento, toda aquella persona, no solo judíos, sino todos, qué bendición que también nosotros estamos allí, que no somos judíos. A partir de que el velo del templo se rasgó, ahora todos teníamos acceso al Padre por la obra de Cristo. Ahora todos nosotros, hermanos y hermanas, podemos hablar directamente con Dios. Ya no necesitamos traer ningún animalito a un sumo sacerdote, al lugar santísimo, nada de esas cosas. Todos tenemos acceso al Padre a través de la oración. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Qué recurso más grande el Señor nos ha dado a través de la oración. ¿Cuántos oran aquí todos los días? ¿Cuánto tiempo ora usted, hermano, hermana? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿1 hora? Sí, yo creo que todos oramos. Padre, te doy gracias por este sol que puedo ver. ¿Cuánto tiempo dura eso? Menos de medio minuto. Ya oré. A veces oramos 3 veces al día. Dice la Biblia que el profeta Daniel oraba 3 veces al día. Yo también, pastor, cada vez que como le doy gracias a Dios. Hermano, estamos jugando la vida cristiana. Óigame, el Señor abrió, rasgó, rompió el velo para que usted y yo no tuviésemos que ir a un sacerdote y traer animalitos, ni hacer otras cosas, ni vestirnos de silicio, ni doblarnos sobre ceniza o sobre arena caliente. Estoy hablando de formas del Antiguo Testamento. Qué bueno hablar con Dios. Hay gente que se alegra porque algún gran personaje de este mundo pudo darle 5 minutos de su audiencia. Qué alegre, yo tengo hasta una foto con yo no sé quién. Gran personaje, el primer ministro, el rey, el presidente, el diputado. Y mire con cuántas personas me relaciono yo, pero con Dios no hablan, ni aun cuando están en crisis. Qué difícil es hacernos entender. Qué cosa más grande para el cristiano es hablar con Dios a través de la oración.
¿Cómo se logró esto? Cuando el Señor Jesús murió, se rasgó el velo, aquel velo que era la gran puerta, el gran portón, que no permitía que toda persona piadosa hablara directamente con Dios. Ahora todos nosotros tenemos acceso. El velo rasgado significa que por su sacrificio ahora tenemos acceso al Padre para ser perdonados y gozar de su gracia. Lo leemos así en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 17 al 22, dice la Escritura. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto significa el velo rasgado. Acerquémonos pues al Señor, porque Él nos ha abierto sus brazos. Ya no tenemos ningún otro mediador humano. La Biblia nos enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es el Jesucristo que vino como un niño, que desarrolló su glorioso ministerio hasta llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitar victorioso para darnos vida eterna. Este es el Cristo al que tenemos acceso todos los días. Este es el Cristo que debe ser anunciado para toda persona allá en el mundo, allá en nuestro centro de trabajo, allá en nuestro vecindario, allá en nuestro barrio, allá en nuestro lugar, allá en nuestros hogares, en las familias. ¿Cuántos de tu familia todavía no han logrado entrar al lugar santísimo? Porque no les hemos llevado la palabra del Señor. De eso se trata el Evangelio, hermanos. De eso se trata la Navidad. ¿Qué clase de niño ha nacido? ¿Qué clase de niño es el que Dios nos dio? Uno de los pasajes más importantes que usamos casi siempre solo en Navidad es el de Isaías, el capítulo 6, que nos habla de hijo nos es dado, niño nos ha nacido. ¿Qué significa eso? Ya hemos hablado de esto en estos días de ese pasaje. El Hijo de Dios nos ha sido dado y ha nacido como un niño en este mundo. ¿Pero para qué? ¿Qué sentido tiene que vino a este mundo? Ay, hermanos y hermanas, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con una necesidad de Dios. Dios no necesitaba encarnarse, nosotros lo necesitamos por causa de nuestros pecados. Y Él, por su sola misericordia, desarrolló ese plan maravilloso de que su Hijo Jesucristo viniera como un niño para morir por nosotros. Que el velo se rasgó en el momento en que el Señor Jesús murió significa ser lavados en la sangre de Cristo, lo cual nos conduce al perdón del Padre y a una vida de gozo. Óigame, Él nos ha perdonado y nos trae a una vida de gozo. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero. Es el pasaje que acabamos de leer en Hebreos. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí estamos, hermanos y hermanas, en este lugar donde celebramos el nombre del Señor. Pero muchas veces no estamos gozando de la libertad en Cristo porque seguimos atados a formas de pecado. El hecho de estar físicamente en este lugar como lugar dispuesto para la adoración a Dios y aprender de su palabra no significa necesariamente que estamos viviendo en la libertad de Cristo.
porque en muchas formas de nuestra vida diaria seguimos atados a formas de pecado. Y usted puede pasar celebrando la Navidad en enero, febrero y todos los meses del año y todos los días del año y no va a pasar nada en su vida hasta que renunciemos a toda forma de pecado. Entonces, cuando vivimos para Cristo en santidad, es cuando empezamos a disfrutar de la verdadera libertad en Cristo, razón por la cual vino a este mundo como un niño. Es un reconocimiento necesario que debemos practicar todos los días de nuestra vida. Lucas 23:47, recordemos lo que ya leímos cuando el Señor Jesús murió. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Sabe quién es el centurión? No es un vecino, un ciudadano cualquiera que está allí. Crucifícale, esos. Ahí había montones. Pero ¿sabe quién es el centurión? Pues el jefe de los soldados que latigaron a Jesús, que lo llevaron a la cruz, que le hicieron cargar la cruz. El jefe de esa compañía de soldados romanos a cargo de la crucifixión de Jesús. Así que, hermanos y hermanas, no es cualquier hombre el que está reconociendo la verdad de quién era el Hijo de Dios. Una vez que el Señor Jesús expira y mira que se oscurece el cielo y tantas cosas extrañas ocurrieron durante su muerte, lo único que pudo decir es: verdaderamente este hombre era justo. Ya todos recordamos, hermanos y hermanas, que instantes antes, horas antes de lo que este hombre dijo, también otro grande había dicho lo mismo. ¿Recuerda a Pilato? El Señor Jesús frente a la multitud, aquel hombre Pilato, representante del imperio romano allí en Judea, no quería poner manos sobre Jesús. Pero viendo la multitud que podía agredirlo a él, dijo: ningún mal veo en este hombre. Por causa de ustedes lo voy a hacer. Y firmó allí el decreto de la condena de Jesús y se lavó las manos. No tengo nada que ver con esto, porque yo veo que en este hombre no hay nada de qué acusarlo. Hermanos y hermanas, Jesucristo apareció a los ojos de Pilato y del centurión tan inocente aquel día como tan inocente cuando nació en un pesebre. El mismo Jesús, inocente desde la eternidad hasta la eternidad. El Hijo de Dios, inocente, que ocupó nuestro lugar como culpables que seguimos siendo delante de Él. Pero Dios nos ha perdonado. ¿Por qué no nos mueve este mensaje a llevar la proclamación de Cristo a la gente? ¿De qué sirve alegrarnos nosotros año tras año en la celebración del nacimiento de Jesús si no llegamos con este evangelio hasta el último rincón de donde podemos? Solo cuando llevamos la proclamación del evangelio a toda persona es cuando podemos darle el verdadero sentido de toda celebración que tenga que ver con la vida del Señor Jesucristo. Todos los seres humanos hemos sido creados por Dios con un alto grado de sensibilidad humana, de modo que tomamos una reacción frente a todas las cosas. ¿Cuál será nuestra respuesta hoy frente a todo lo que Dios ha hecho para darnos salvación? No nos quedemos sin respuesta, porque eso significaría rechazar a Dios. Gocémonos siempre, hermanos y hermanas, predicando el evangelio para que otros reciban la salvación en Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la celebración que nos une, que nos congrega en esta hora. Hemos alabado tu nombre y hemos recibido, Dios, la exhortación de tu palabra. Perdónanos las muchas veces que no nos hemos sentido movidos por tu Espíritu, porque somos insensibles. No hemos sido movidos por tu Espíritu porque somos infieles, porque desobedecemos a tu palabra que nos manda a predicar este evangelio a toda criatura.
Perdónanos, Dios, cuando ni siquiera nos sentimos movidos para ser fieles a ti en santidad y pureza. Ayúdanos, Dios, a no caer en la tradición humana de una mera celebración de cada fecha del año, sino a crecer en testimonio, a crecer en compromiso contigo. Que tu pueblo crezca, Dios, por nuestro esfuerzo de entender más tu palabra, de orar cada día y de hacer de nuestra vida un tiempo de gran avivamiento espiritual, para que tu nombre siga siendo predicado y proclamado, para que tu evangelio llegue cada día a más personas, hasta el último rincón de este planeta. Te damos gracias por este día y que esta palabra pueda movernos cada día a meditar cada vez más en la necesidad de predicar proclamar tu verdad, anunciar tu venida por nosotros. Oramos, Dios, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.